La invitación llegó en un pergamino tan viejo que parecía exhalar polvo con cada despliegue. Recordé reírme, de hecho reírme, mientras leía el guión adornado que me convocó a la corte de la noche eterna para lo que llamaron la selección, un programa de cría real. Las palabras por sí solas sonaban como algo sacado de una mala novela de fantasía, del tipo con hombres sin camisa en las portadas y títulos que prometían pasión prohibida bajo los cielos iluminados por la luna. Yo era un archavista por el amor de Dios. Catalogué textos antiguos en un sótano universitario que olía perpetuamente a moho y conocimientos olvidados. Pasé mis días descifrando idiomas muertos durante siglos, sin asistir a eventos sobrenaturales de citas rápidas organizados por criaturas que supuestamente bebieron sangre y vivieron para siempre. Todo se rió de una broma elaborada, probablemente orquestada por mi colega Marcus, que tenía un sentido del humor juvenil y demasiado tiempo libre. Así que, naturalmente, fui. No porque creyera que algo de eso era real, sino porque la alternativa era otro viernes por la noche a solas con mis traducciones de los derechos funerarios predinásticos egipcios. Al menos esto prometía ser entretenidamente absurdo. La dirección me llevó a lo profundo del casco antiguo de la ciudad, donde las calles empedradas aún recordaban el peso de los carruajes tirados por caballos y las luces de gas aún parpadeaban en apliques de hierro podrido que de alguna manera habían sobrevivido a la marcha de la modernización. Me encontré parado frente a puertas que no deberían haber existido. Imponentes construcciones de hierro negro retorcidas en formas que duelen al mirarlas directamente. Patrones que parecían cambiar cuando se observaban periféricamente, sugiriendo formas tanto orgánicas como profundamente erróneas. Más allá de esas puertas se extendía un camino que yo no había notado antes, aunque me gustaría caminó por la calle de un centenar de veces. Es herido por los jardines donde las flores florecieron en los tonos de la medianoche y profundo carmesí, sus pétalos parecían absorber en lugar de reflejar la luz. El ambiente se volvió más frío con cada paso, y empecé a sospechar que Marcus se había superado a sí mismo. Este fue el compromiso de una broma en un nivel completamente distinto. El palacio, y sí, era inequívocamente un palacio, se levantó de la oscuridad como un monumento a la ambición y la vejez. Agujas góticas arañaban un cielo que había pasado del crepúsculo a la oscuridad total sin que yo notara la transición. Gárgolas encaramadas a lo largo de parapetos, y podría haber jurado que vi a una girar su cabeza de piedra para seguir mi acercamiento. Arbotantes se arqueaban sobre sus cabezas, creando pasillos de sombras que parecían respirar. Cada superficie estaba tallada, trabajada, decorada con un detalle tan obsesivo que sugería que generaciones de artesanos habían dedicado sus vidas a estas piedras. Me recibió en la entrada una mujer o algo parecido a una mujer cuya belleza era tan perfecta que se volvió inquietante como una pintura que de alguna manera había aprendido a moverse. Su piel poseía la calidad translúcida de la porcelana más fina. Y cuando sonrió, sus dientes eran solo una fracción demasiado blancos, demasiado afilados. Usted debe ser el Dr. James Wedmore, dijo, su voz portando armónicos que hicieron vibrar mis huesos en sus cuencas. Te hemos estado esperando. Estoy seguro de que todo esto es un malentendido. Comencé, pero ella ya estaba girando, deslizándose, más que caminando por un pasillo donde ardían antorchas con llamas que no emitían calor y parecían proyectar sombras en las direcciones equivocadas. Seguí porque la curiosidad siempre ha sido mi vicio definitorio. La parte racional de mi mente insistía en que esto era arte escénico, teatro elaborado diseñado para inquietar. La parte más profunda y primitiva, la parte que aún recordaba cuando los humanos se acurrucaban en cuevas contra la oscuridad, me gritaba que corriera. Pasamos por pasillos donde colgaban retratos en marcos dorados que representaban figuras de tal gracia regia y depredadora que me picaban la piel. Sus ojos siguieron, no parecieron seguir, en realidad siguieron, siguiendo mi movimiento con un interés que se sentía hambriento, antiguo e infinitamente paciente. Otros invitados estaban siendo conducidos a través de pasillos adyacentes. Pude vislumbrarlos, hombres y mujeres de todos los orígenes imaginables. Algunos vestían trajes caros que gritaban de riqueza y privilegio. Otros estaban vestidos con más humildad, luciendo tan confundidos como yo me sentía. Unos pocos parecían entender exactamente dónde estaban y qué significaba esto, con la cara fija con determinación o resignación o con terror apenas disimulado. Finalmente nos reunimos en una antecámara que podría haber albergado cómodamente un pequeño edificio de apartamentos. El techo desapareció en sombras que ninguna cantidad de luz de antorcha o vela podía penetrar. Las paredes estaban revestidas con tapices que representaban escenas que traté de no examinar demasiado de cerca. Batallas donde los vencedores bebían de los caídos. Rebeldes donde el vino corría rojo en sospechosa abundancia. Coronaciones donde las figuras coronadas se paraban sobre montañas de cadáveres. Éramos quizás 50 en total, agrupados en pequeños grupos o solos, unidos solo en nuestra incertidumbre. Algunos susurraban entre ellos, teorías y especulaciones fluyendo como energía nerviosa hecha audible. Otros guardaban silencio, rostros pálidos, manos temblorosas. Señoras y señores, una voz anunciada desde todas partes y desde ninguna, llevando el peso de siglos en su inflexión.
Han sido seleccionados como candidatos para el más alto honor que la Corte de la Noche Eterna puede otorgar a la humanidad mortal. Nuestra reina, en su infinita sabiduría, ha decidido que la línea de sangre real requiere diversificación, vitalidad fresca, nuevo potencial genético para fortalecer el trono en los siglos venideros. Me reí. No pude evitarlo. La pura audacia del discurso, el compromiso con esta elaborada ficción, me pareció genuinamente divertido. Mi risa resonó en ese vasto espacio, atrayendo miradas desde todas direcciones. Algunos me miraron con lástima como si acabara de firmar mi sentencia de muerte. Otros parecían apreciar la ligereza, los labios se movían en sonrisas simpáticas. ¿Te parece divertido? La voz se había localizado ahora, viniendo de una figura que emergía de las sombras demasiado profundas para haber ocultado algo tan sustancial. Era alto, aristocrático, vestido con ropas que lograban ser arcaicas y atemporales. Su cara podría haber sido 30 o 300, hermosa y hermosa. Horrible en igual medida. Me parece absurdo, dije. Mi disciplina y debate académico anulan el sentido común, un programa de cría. Este es el siglo XXI, no una pesadilla medieval. Si esto es real, lo cual dudo seriamente, entonces estás describiendo la trata de personas con un escaparate sobrenatural. Y si no es real, entonces alguien ha hecho todo lo posible por lo que supongo que es un arte de performance elaborado. El silencio que siguió a mi declaración fue profundo. Incluso las antorchas parecían permanecer allí parpadeando como si la realidad misma estuviera conteniendo la respiración. Las figuras aristocráticas me estudiaban con ojos que reflejaban el rojo en la tenue luz como los de un gato atrapado por los faros. Solo la inteligencia detrás de ellos era vasta, fría y completamente inhumana. Su escepticismo se nota, Dr. Whitmore, dijo en voz baja, y su coraje o tontería al expresarlo es refrescante. Veremos si su majestad lo encuentra igualmente entretenido. Antes de que pudiera formular una respuesta, las puertas se abrieron. No se balancearon ni se deslizaron. Simplemente dejaron de estar cerrados, como si el concepto de barrera se hubiera olvidado momentáneamente de aplicarse. Más allá estaba el salón del trono, y cualquier pequeña parte de mí que todavía hubiera creído que se trataba de un engaño elaborado murió en ese momento. El espacio era increíblemente vasto, se extendía tanto que la perspectiva misma parecía romperse en los bordes. Los pilares se elevaban como árboles petrificados de algún bosque de piedra primordial. Sus superficies talladas con guiones reconocí en mi investigación. Jeroglíficos sumerios, adianos, egipcios, lineala y docenas más que solo había visto en referencias fragmentarias. Estos eran los lenguajes de los imperios que se habían convertido en polvo hace milenios y cubrían cada superficie con un texto denso y superpuesto que parecía latir con tenue luminiscencia. El piso era de obsidiana pulida, reflejando la luz de la antorcha y la procesión de candidatos en sombras alargadas distorsionadas que se movían independientemente de sus fuentes. Muy por encima del techo estaba perdido en la oscuridad absoluta, pero podía oír cosas moviéndose allí arriba. El susurro de las alas, el roce de la garra en la piedra, la respiración que sonaba a vino a través de antiguas criptas. Pancartas de color rojo sangre colgaban entre los pilares, cada una con sellos que dolían al mirarlos directamente, símbolos que parecían existir en más dimensiones de las que mis ojos estaban equipados para procesar. La tela se movió a pesar de la ausencia de brisa, ondulando en patrones que sugerían que las pancartas mismas estaban de alguna manera vivas o al menos conscientes. Y al otro extremo de este imposible salón, elevado sobre un dais de piedra negra que parecía absorber la luz, estaba sentado el trono. Fue tallado en una sola pieza de obsidiana trabajada en una forma que sugería asiento y entidad. Curvas orgánicas y precisión arquitectónica fusionándose en algo que podría haber sido arrojado o podría haber sido deidad fosilizada. Piedras preciosas de color rojo sangre se colocaron en su superficie brillando con fuego interno que pulsaba en un ritmo inquietantemente similar al latido de un corazón. Sobre ese trono se sentó la reina vampiro. Había estudiado historia del arte. Había visto las obras maestras de todas las civilizaciones. Había rastreado la evolución de los intentos humanos de capturar la belleza divina en pintura, piedra y metales preciosos. Nada en todos los logros artísticos humanos podría haberme preparado para ella. Ella era hermosa en la forma en que las avalanchas son hermosas, en la forma en que las profundas trincheras oceánicas son hermosas, abrumadoras, terribles, indiferentes a la escala o comprensión humana. Su piel poseía la cualidad luminosa de la luz de la luna sobre la nieve fresca, pálida más allá de cualquier tez humana natural, pero de alguna manera sugería no debilidad, sino poder refinado, esencia destilada. Parecía brillar débilmente a la luz de la antorcha, como si ella generara su propia iluminación. Su rostro estaba perfectamente proporcionado de acuerdo con las proporciones que los matemáticos habían estudiado durante siglos. El medio dorado hacía carne, pero la perfección en sí misma era inquietante. Los rostros humanos tienen asimetrías, pequeñas imperfecciones que los hacen identificables, cálidos. La suya no tenía ninguna.
Ella era impecable de una manera que la colocaba completamente fuera del espectro de la variación humana. El cabello largo le caía por encima de los hombros y por la espalda, negro como los espacios entre las estrellas, con una textura que sugería seda tejida desde la medianoche misma. Se movía con vida independiente, flotando ligeramente como si estuviera sentada bajo el agua invisible. Cada hebra capta reflejos ocasionales que revelan sutiles matices de carmesí más profundo. Sus ojos fueron lo que me sostuvo. Iris carmesí rodeaban las pupilas que se dilataban y contraían con un enfoque depredador, reflejando la luz de la antorcha con una luminiscencia interna que sugería antiguos fuegos acumulados pero nunca extinguidos. Barrieron a los candidatos reunidos con la atención informal de un gourmet que examinaba los artículos de un menú, decidiendo que podría resultar más interesante de consumir. El vestido que llevaba era una obra maestra de diseño e intimidación. Combinaba la elegancia fluida de la vestimenta cortesana con la brutalidad funcional de la armadura de guerra. El corpiño estaba construido con lo que parecía ser escamas de dragón negro o algo lo suficientemente parecido como para que la distinción dejara de importar. Encajaba perfectamente para enfatizar cada curva de su figura. Su forma era voluptuosa en el sentido clásico, el tipo de proporciones que las antiguas diosas de la fertilidad fueron talladas para poseer, lo que habla de un reconocimiento primario del poder femenino y la fuerza generativa. Sobre esto había placas en capas de metal oscuro que no pude identificar, trabajadas con grabados que brillaban débilmente carmesí. Las runas estaban en idiomas que reconocí por mi investigación, protodemónicos, según ciertos textos apócrifos que descarté como fantasía. Pulsaban en patrones que sugerían latidos cardíacos o cuenta regresiva. Y me di cuenta con incomodidad de que estaban rastreando la fuerza vital de todos en la habitación, mostrando nuestra vitalidad como medidores que miden el combustible de sus alas extendidas hacia atrás. No eran los apéndices de leyenda con forma de murciélago, sino algo mucho más elaborado y terrible. Cada ala se construyó a partir de lo que parecía ser una estructura y un propósito animados por la sombra. La oscuridad hecha física. Se extendían lo suficiente como para abarcar el ancho del Deus Mem. Brañas que muestran patrones como vidrieras dedicadas a dioses olvidados de la muerte y el deseo. Cuando se movieron, y lo hicieron, susurrando con sonidos como secretos susurrados y oraciones moribundas, pude ver puntos de luz como estrellas dentro de ellos, como si ella usara el cielo nocturno como una capa. Una mano pálida, dedos largos y elegantes, con puntas de uñas cuidadosamente cuidadas o formadas naturalmente en garras, descansaba sobre el brazo de su trono. El otro se levantó ligeramente, con la palma hacia arriba, en un gesto que era simultáneamente invitación y orden. En su frente se sentó una corona de metal negro y de color carmesí gemas, su diseño lo que sugiere espinas y llamas congelado en el tiempo. A su alrededor, dispuesta en círculos concéntricos de estatus descendente, se encontraba su corte. Hermosa y terrible, cada uno de ellos, vestido con las galas que se extendió por los siglos de moda mientras que de alguna manera restantes cohesivo. Observaron los procedimientos con expresiones que iban desde diversión aburrida hasta anticipación depredadora. Estas fueron las criaturas que había olvidado más de la historia de la humanidad había grabado, y consideraron que nosotros con el casual el interés de los niños viendo a las hormigas en un vidrio de la granja. Acércate, dijo la reina, y su voz era música y truenos, y el susurro del acero extraído del cuero. Resonó en mi pecho, vibró a través de mis huesos, hizo que mi sangre cantara en mis venas con una armonía que no sabía que era capaz de producir. Nos acercamos a esta pequeña colección de humanidad presentada ante el poder encarnado. Algunos se movieron con entusiasmo, otros a regañadientes, algunos tuvieron que ser empujados suavemente hacia adelante por los asistentes. Caminé con el ritmo mesurado de la dignidad académica, como si esta fuera simplemente otra sala de conferencias, y me acercaba al podio para presentar mi investigación. Los ojos de la reina nos cruzaron y sentí el toque de su mirada como un peso físico cuando pasó sobre mí. La temperatura bajó varios grados. Mi corazón tartamudeó a su ritmo antes de reanudar a un ritmo acelerado. Cada instinto de supervivencia heredado de 10.000 generaciones de antepasados humanos me gritó que huyera, que me sometiera, que me hiciera pequeño y poco amenazante. En cambio, conocí sus ojos. Estupidez o coraje, nunca he estado completamente seguro de cuál, pero la miré directamente y no me inmuté. Algo parpadeó en esas profundidades carmesíes. Interés quizás, o hambre, posiblemente ambos. Tú eres el escéptico, dijo. Y aunque ella se dirigió a toda la asamblea, sabía que las palabras eran para mí. El que se rió del honor que le ofrecemos. ¿Quién considera esto absurdo? No era una pregunta, pero la forma en que dejó que la última palabra quedara en el aire sugirió que se esperaba una respuesta. Considero que el concepto de tratar a los humanos como reproductores es moralmente reprensible. Su Majestad, dije, orgulloso de que mi voz permaneciera firme. No importa cuán antigua sea la práctica o cuán poderosos sean quienes la implementen, el consentimiento no se puede dar libremente cuando la alternativa es probablemente la muerte o algo peor. Esto es coerción vestida con ropa ceremonial.
La corte agitó un susurro como viento a través de un cementerio. Varios candidatos se alejaron discretamente de mí como si la proximidad a alguien que acaba de insultar a la reina vampiro pudiera resultar contagiosa y fatal. La reina inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome con una intensidad que me hizo sentir simultáneamente expuesta y examinada como si estuviera leyendo no solo mis pensamientos superficiales, sino toda la historia escrita en mi código genético. «Posees coraje», observó ella. «Coraje tonto quizás, pero coraje al fin y al cabo. Te paras ante un poder que podría deshacerte con un gesto y das una conferencia sobre moralidad y consentimiento». Hizo una pausa y algo que podría haber sido una sonrisa tocó sus labios. Una expresión sutil que de alguna manera la hacía parecer aún más peligrosa. «Dígame, doctora Whitmore, ¿has considerado que quizás tu especie dio su consentimiento hace milenios cuando se firmaron tratados entre tus antepasados y los míos? Cuando la humanidad aceptó ciertas obligaciones a cambio de protección contra cosas mucho peores que merodeaban por la oscuridad, no lo había considerado porque era una locura. Excepto que estaba parado en un palacio que no debería existir, dirigiéndome a una criatura de mito y leyenda que era demostrablemente real, rodeado de evidencia de que todo lo que descarté como fantasía supersticiosa podría haber sido documentación histórica todo el tiempo. No creo en la culpa u obligación heredadas, dije, recurriendo a principios filosóficos cuando la política sobrenatural resultó demasiado compleja. Cada generación debe consentir una nueva a las estructuras que las gobiernan. De lo contrario, solo estamos perpetuando la tiranía por tradición. Interesante, murmuró la reina. A nuestro alrededor, la corte se había quedado completamente en silencio. Cada vampiro aristocrático inclinándose hacia adelante con expresiones que mezclan conmoción y fascinación. Aparentemente, los mortales no solían participar en debates de filosofía política mientras estaban de pie ante el trono. Rechazarías el pacto antiguo y la tradición a favor de la elección individual, incluso si esa elección conduce a un daño mayor. Yo diría que ningún sistema que requiera coerción puede conducir en última instancia a un bien mayor, respondí. El académico en mí estaba completamente comprometido ahora, anulando la parte que reconocía que esto era potencialmente la última conversación que tendría. Las estructuras sostenibles requieren una participación voluntaria. La fuerza engendra resentimiento y el resentimiento engendra rebelión. Aunque seas inmortal y poderoso, Majestad, no eres infinito. Las poblaciones humanas se cuentan por miles de millones. Eventualmente, los números superan al poder. Está discutiendo ciencias políticas con la reina. Alguien susurró detrás de mí, con un tono que mezclaba asombro y horror. De hecho, está debatiendo la gobernanza con un depredador ápice de 4.000 años de antigüedad. La reina se levantó de su trono. El movimiento fue fluido y completamente silencioso, a pesar de la elaborada armadura y túnica. Parecía deslizarse en lugar de caminar, descendiendo por el dais con escalones que no tocaban el suelo de manera normal. Sus alas se extendieron más, y la sombra que proyectaban parecía extenderse mucho más allá de lo que la geometría debería permitir, oscureciendo todo el salón varios grados. Se acercó, y la asamblea se separó ante ella como el agua ante la proa de un antiguo buque de guerra. Ella. La presencia era abrumadora, no solo visual, sino térmica táctil, llenando el aire con presión que hacía estallar mis oídos. El aroma de ella me llegó, algo así como rosas de invierno y libros viejos y especias que no pude nombrar. Subyacente con el sabor cobrizo de la sangre y el frío olor a piedra de las criptas antiguas, se detuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los sutiles patrones en sus iris, como fractales de sangre cristalizada. Lo suficientemente cerca como para sentir la ausencia de calor de su cuerpo, no frío precisamente, sino la falta de calor, como si existiera a una temperatura neutra que los seres vivos nunca alcanzaron del todo. «Mírame», ordenó, aunque yo ya lo estaba. «No, realmente mira, no a lo que temes que pueda ser, sino a lo que soy». Miré, y fue como caer en un pozo de luz carmesí. Sus ojos parecieron expandirse, llenando mi visión. Y a través de ellos, vi ciudades de piedra negra bajo cielos rojo sangre. La arquitectura que precedió a Egipto, precedió a Zambia, construida por civilizaciones que no dejaron rastro en el registro arqueológico porque nunca murieron. Se transformaron. Los campos de batalla eran ejércitos de vampiros que retenían cosas fuera de la realidad. Entidades que habrían consumido a toda la humanidad si no fuera por estos guardianes eternos que exigían solo tributos ocasionales a cambio de mantener a raya horrores mucho peores. Cámaras del Consejo donde los señores vampiros debatieron durante siglos cómo guiar el desarrollo humano sin romper la especie, cómo fomentar el crecimiento y al mismo tiempo prevenir el tipo de conocimiento unificado que podría hacer que la humanidad sea peligrosa para sí misma y para los demás. Y la vi durante milenios tomando decisiones imposibles, sacrificando innumerables individuos para preservar la especie, cargando con el peso de decisiones que habrían destrozado cualquier psique humana, manteniendo la vigilancia contra amenazas que la mayoría de la humanidad nunca supo que existían. Jadeé y retrocedí tambaleándome, la visión me liberó.
El sudor corría por mi cara a pesar del frío. Mis piernas temblaban con el esfuerzo de permanecer de pie. Ahora ves, dijo en voz baja, que tu moralidad del consentimiento individual, aunque admirable en su idealismo, no tiene en cuenta las complejidades de la historia profunda. Hemos mantenido a la humanidad a salvo por más tiempo de lo que su especie ha poseído el lenguaje escrito. El precio que pedimos es mínimo en comparación con lo que ofrecemos. Eso no lo hace correcto. Lo logré, aunque mi voz era horsearo. Necesario y correcto no son sinónimos. Se necesitan muchas cosas terribles. Eso no los transforma en virtud. El silencio se extendía por el salón del trono, absoluto y profundo. Entonces la reina se rió. Era como la música si la música podía ser convertida en arma. Rodó por la asamblea en oleadas y vi a varias personas literalmente caer de rodillas por el puro placer auditivo de ello. Fue hermoso y terrible. Alegría y crueldad se fusionaron en sonido. 4.000 años, dijo, todavía riendo. Y tú eres el primer mortal en la memoria viva que se presenta ante mí e insiste en que podría estar equivocado. No supliques misericordia, no trates de halagar o seducir, no trates de negociar. Argumentas ética. Ella sacudió la cabeza y su cabello se movió de esa manera flotante imposible. Cada hebra atrapa la luz como hilos de rubí más oscuro. O eres el humano más valiente que he encontrado o el más magníficamente tonto. Posiblemente ambos. Ella extendió la mano y un dedo pálido tocó mi pecho directamente sobre mi corazón. El contacto fue como hielo y fuego simultáneamente, enviando ondas de choque a través de todo mi sistema nervioso. Yo te elijo a ti, dijo simplemente. El mundo se detuvo. Su Majestad dio un paso adelante uno de los miembros de la corte. Un vampiro masculino cuya belleza sugería la antigua Grecia y cuyo porte gritaba mando militar. Seguramente no puedes hablar en serio. Él simplemente insultó. Él me desafió. La reina corrigió, sin apartar la mirada de mi rostro. Miró al poder encarnado y se negó a dejarse intimidar. Vio 4 milenios de autoridad acumulada y sugirió que podría basarse en premisas defectuosas. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, mostrando solo las puntas de los colmillos que definitivamente eran absolutamente reales. La diversidad genética requiere no solo salud física, sino vigor intelectual. Resiliencia mental. La disposición a cuestionar incluso cuando cuestiona parece suicida, ella hizo una pausa. Además, lo encuentro interesante. Cuando uno es inmortal, muy interesante, se convierte en el más raro de la moneda. Espera, me dijo, mi cerebro finalmente ponerse al día con los eventos. Espere, usted no puede simplemente quiero decir, yo no lo consiente. Usted llegó, ella interrumpió suavemente. Caminó a través de las puertas, entró en mi palacio, se acercó a mi trono. Que participaban en el debate, en lugar de huir. Su mano seguía en mi pecho y pude sentir mi corazón martillando contra la palma de su mano. E incluso ahora no está funcionando. Protestar, sí, pero no se ejecuta. Ella tenía razón. Maldita sea. Una combinación de curiosidad, orgullo y pura terquedad académica me mantenía arraigado en mi lugar cuando todo instinto de supervivencia pedía a gritos escapar. Esto es una locura, dije, intentando una vez más por la razón. No sabes nada de mí. Soy una terrible candidata para lo que sea esto. Vivo en un sótano. No he tenido una cita en 3 años. Ni siquiera puedo mantener vivas las plantas de interior. Mi contribución genética probablemente resultaría en un vampiro con ansiedad social paralizante y miopía. Tu genética es aceptable, respondió la reina. Y de alguna manera sabía que ella no estaba adivinando. Ella había leído toda mi secuencia genética con ese solo toque. Decodifiqué mi ADN como si pudiera hojear la tabla de contenido de un libro. Sistema inmunológico fuerte, sin enfermedades hereditarias, marcadores de inteligencia favorables, resiliencia mental claramente excepcional dado que todavía estás debatiendo en lugar de balbucear. Inclinó ligeramente la cabeza. La ansiedad social en realidad podría ser ventajosa. Los depredadores solitarios suelen ser más efectivos. No soy un depredador, protesté débilmente. Todavía no, ella estuvo de acuerdo. Y había algo en su tono que sugería que veía eso como una condición temporal. Un sello brillante comenzó a formarse en el aire entre nosotros. Fue construido a partir de una luz que parecía simultáneamente carmesí y dorada. Líneas de poder dibujándose a sí mismas con precisión matemática, creando patrones que reconocí a partir de mi investigación sobre magia hermética y antiguos rituales de unión. Este era un sello de juramento de sangre, un contrato escrito en el lenguaje fundamental de la realidad misma. No puedes negarte, dijo uno de los otros candidatos, mezclando simpatía y alivio por haber sido ignorados. Una vez que la reina elige, eso es todo. El bono se forma automáticamente. Hay una opción, dijo la reina, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí, sus ojos permanecen fijos en los míos.
Podría obligarte. Hazte dispuesto a través de la dominación mental. Reescribe tus pensamientos hasta que creas que esta fue tu idea todo el tiempo. Sería sencillo. Ella hizo una pausa. No lo haré porque tienes razón. El consentimiento importa. No por las razones que crees. No por moralidad, hace tiempo que evolucioné más allá, sino porque quiero descendencia que herede tu capacidad de desafío. Obligarte eliminaría precisamente el rasgo por el que estoy criando. El sello colgaba entre nosotros en completa espera. Si corres ahora, continuó, te dejaré ir. Borra tus recuerdos de esta noche, vuelve a tu sótano y tus lenguas muertas. Vivirás tu vida humana normal y nunca sabrás que nada de esto fue real. Su mano presionó más firmemente contra mi pecho. O te quedas unido a mí. Padre, un niño que será a la vez vampiro y humano, que heredará mi poder y tu obstinada negativa a aceptar la autoridad sin cuestionarlo. Ayúdame a crear un heredero que algún día pueda cambiar todo sobre cómo interactúan nuestras especies. Eso es manipulación, dije, pero sin calor. Estás presentando opciones falsas. Hacer que negarse parezca cobardía. Sí, ella estuvo de acuerdo simplemente. Tengo 4.000 años, doctora Whitmore. No sobreviví tanto luchando limpio. Pero la elección sigue siendo real a pesar de mi encuadre. Quédate o vete. Decide. Debería haber corrido. Cada cálculo racional decía salir, volver a mi vida segura y familiar de libros polvorientos y oscuridad académica. Esto era locura, fantasía hecha carne, una situación que inevitablemente terminaría en desastre, muerte o transformación en algo que actualmente no podía imaginar. Pero de pie allí, sintiendo la mano de la reina sobre mi corazón, viendo el sello incompleto colgando en el aire que olía a magia y posibilidades antiguas, me di cuenta de algo fundamental. Había pasado toda mi vida estudiando el pasado, traduciendo idiomas muertos, catalogando los logros de civilizaciones que se habían convertido en polvo. Había hecho una carrera de seguridad, de observar la historia desde una distancia cómoda. Y una parte de mí, enterrada profundamente bajo capas de cautela académica y ansiedad social, siempre se había preguntado cómo se sentía realmente hacer historia en lugar de simplemente registrarla. Si hago esto, dije lentamente, quiero condiciones. La sonrisa de la reina se convirtió en algo que definitivamente era depredador, pero que también podría haber sido complacido. Nómbralos. El niño, nuestro hijo, puede elegir su propio camino. No está obligado por la tradición, el deber o su plan de 4.000 años. Obtienen libre albedrío real, no solo consentimiento teórico. Aceptable, dijo sin dudarlo. Quiero un heredero que elija su papel, no una cadena. Y quiero seguir siendo yo misma. Sin compulsión sobrenatural, sin manipulación sutil. Si estoy haciendo esto, lo estoy haciendo con plena conciencia y agencia. Acordado. Aunque debes saber que engendrar un aire de vampiro te cambiará de todos modos. El proceso en sí mismo altera la biología humana de maneras necesarias e irreversibles. Tragué con fuerza. Como irreversible. Vas a ser significativamente más vivida, más fuerte, de los sentidos mejorados. Parcialmente inmune a los convencionales de enfermedad y lesión, hizo una pausa. Usted no se convierta en un vampiro completo, pero usted no será enteramente humana más bien. En algún lugar entre un detalle significativo para mencionar por adelantado, dije secamente. No pregunte, ella respondió igual de seca. Y aún no me ha dado su respuesta. El sigilo pulsado entre nosotros, a la espera. Detrás de la reina, su corte lo miraban con expresiones que no pude leer. Detrás de mí, los otros candidatos lo miraban con una mezcla de alivio, la envidia y fascinación morbosa. Pensé en mi oficina en el sótano, mis sistemas de archivo cuidadosamente organizados, mis rutinas cómodas. Pensé en los próximos 30 o 40 años de cuidadosa erudición, produciendo artículos que tal vez leerían una docena de personas, contribuyendo con notas al pie a la comprensión académica de civilizaciones muertas hace mucho tiempo. Entonces pensé en pararme aquí en el punto de inflexión de algo sin precedentes, ayudando a crear un puente entre especies, entre mundos. Pensé en un niño que podría heredar tanto el poder vampírico como la obstinación humana, que podría crecer para cuestionar todo y tal vez posiblemente mejorar los antiguos sistemas que gobiernan desde las sombras. Fue monumentalmente estúpido. Violó todos los principios de una toma de decisiones cuidadosa. Fue imprudente y peligroso y transformaría irrevocablemente toda mi existencia. Está bien, dije. Sí, lo haré. La sonrisa de la reina era radiante y aterradora. Entonces estamos atados. Ella me empujó hacia adelante y me besó. No fue romántico ni gentil. Era un sello, un contrato escrito en carne y poder. Sus labios estaban fríos. Su boca sabía a cobre y especias. Y en el momento en que nuestro contacto completó el circuito, el sello cobró vida brillante.
El poder estalló a través de mí, recorriendo vías neuronales, reescribiendo estructuras celulares, codificando información directamente en mi ADN. Sentí que mi cuerpo cambiaba, se adaptaba, se transformaba para acomodar el vínculo. Se quemó y se congeló simultáneamente. La agonía y el éxtasis se fusionaron más allá de mi capacidad para distinguirlos. Vi su historia, los 4.000 años de ella, descargada en mi conciencia en un formato comprimido que mi cerebro no estaba diseñado para contener. Vi el auge y la caída de los imperios, la historia secreta que sucedió en las sombras mientras los humanos construían sus civilizaciones a la luz del sol. Vi las guerras libradas contra las cosas desde afuera, la vigilancia constante requerida para mantener a la humanidad a salvo de su propia ignorancia de lo que acechaba en los bordes de la realidad. Y ella me vio, todo de mí, cada recuerdo, miedo y vergüenza secreta, cada momento de alegría, creatividad y orgullo obstinado. Nada estaba oculto. El vínculo exigía conocimiento absoluto, vulnerabilidad total. Cuando finalmente nos liberó, colapsé. Habría golpeado el suelo de obsidiana si la reina no me hubiera atrapado con una fuerza casual que sugiriera que podría haber sostenido todo el palacio si fuera necesario. Bienvenido al umbral de la inmortalidad, murmuró, bajándome suavemente hasta que me senté en los escalones que de repente estaban debajo de mí. El periodo de adaptación es difícil. Esencialmente estás experimentando una evolución acelerada comprimida en minutos. Difícil, Jadee, es quedarse corto. Siento que me están reescribiendo a nivel molecular. Lo eres, ella confirmó, pero te estabilizarás. Tu resiliencia humana ya se está adaptando. Impresionante, de verdad. La mayoría de los mortales que se someten a la vinculación tardan días en lograr la función básica. Estarás recuperado en horas. A nuestro alrededor, la corte había estallado en conversaciones, voces que mezclaban conmoción, especulación y cálculo político. Los otros candidatos estaban siendo escoltados. Su papel en este drama concluyó. Había ganado un premio que no quería a través de un concurso en el que no sabía que estaba participando. ¿Qué pasa ahora? Pregunté cuando podría formar palabras de nuevo. Ahora te recuperas, dijo la reina, acomodándose a mi lado con una gracia fluida que hacía que la armadura y el elaborado vestido parecieran ingrávidos. Entonces comenzamos el complicado proceso de crear un aire. No es biología simple. La reproducción de vampiros requiere ritual y magia junto con la unión física. Llevará tiempo. ¿Cuánto tiempo? Probablemente meses. Los rituales son extensos y deben realizarse correctamente. Mientras tanto, permanecerás aquí en el palacio. Necesitarás entrenamiento. Cómo navegar por la política de vampiros, cómo usar tus capacidades mejoradas, cómo sobrevivir en un mundo que es significativamente más peligroso de lo que jamás imaginaste. Procesé esto. Mis pensamientos aún están lentos por la transformación. Tendré que renunciar a la universidad. Empaca mi investigación. Hay proyectos en los que estaba en medio. Todo manejado, interrumpió ella. Descubrirá que murió, doctora Whitmore. Trágico accidente en los archivos. Colapso estructural. El cuerpo nunca se recuperó. Tus asuntos ya están siendo resueltos. Su investigación será preservada. Y eventualmente publicado bajo atribución póstuma. La miré fijamente. Me mataste. Mataste toda mi identidad. Te liberé de eso. Ella corrigió. James Whitmore, el archavista, se ha ido. En lo que te conviertas ahora depende completamente de ti. Su mano tocó mi cara, los dedos se enfriaron contra la piel enrojecida. Considéralo un regalo. ¿Cuántas personas llegan a reinventarse por completo con plena justificación? Debería haberme enfurecido. El borrado casual de mi existencia. La presunción de que ella simplemente podría borrar mi vida y reemplazarla con algo nuevo. Pero sentado allí sintiendo el poder vibrando a través de la carne transformada, observando el palacio imposible a mi alrededor con sentidos que ahora podían detectar gradaciones de oscuridad que los ojos humanos no estaban diseñados para percibir. Me di cuenta de que tenía razón. James Whitmore, el archavista, estaba muerto. Había muerto en el momento en que dije que sí. El momento en que elegí atravesar el espejo hacia un mundo donde los contratos antiguos gobiernan la relación entre las especies y las reinas vampiro de 4000 años criaron herederos para fortalecer sus líneas de sangre. ¿En quién me convertiré entonces? Pregunté. La reina sonrió y por primera vez pareció genuinamente cálida o tan cálida como una criatura de la noche eterna podría manejar. Esa es la pregunta interesante, ¿no? Ya no es humano, todavía no es vampiro. Ligado a mí por magia y genética, pero no esclavizado. Padre de mi heredero, pero no de mi súbdito. Ella se puso de pie, ofreciéndome su mano. Honestamente, no estoy seguro de en qué te convertirás. Por eso te elegí a ti. Eres impredecible. Interesante. Tomé su mano y dejé que me pusiera de pie. Mis piernas se sentían más fuertes ahora,
La debilidad de la transformación se desvanecía a medida que la biología mejorada se afirmaba. Podía sentir diferencias. Visión más nítida que resalta los detalles en las sombras. Escuchar eso captó conversaciones susurradas desde el otro lado del vasto salón. Un sentido del olfato que identificaba a los vampiros individuales por sus firmas olfativas únicas. Podría decepcionarte, te lo advertí. Sigo siendo la misma persona que catalogó lenguas muertas en un sótano. Agregar habilidades sobrenaturales no transforma la personalidad. No, ella estuvo de acuerdo. Pero la crisis revela carácter. Ya te han hecho la prueba. Se paró ante el poder y se negó a inclinarse. Eligió una situación imposible en lugar de una retirada segura. Eso habla de quién eres fundamentalmente. Ella comenzó a caminar y caía al paso junto a ella. La pregunta es si ese núcleo de obstinado desafío puede sobrevivir a lo que viene después. Porque la política de vampiros es significativamente más cruel que las disputas académicas sobre la metodología de la traducción. ¿Cuán viciosos estamos hablando? Hay facciones dentro de la corte que se oponen a todo este programa, dijo mientras caminamos por pasillos que parecen cambiar de manera sutil, tomando rutas que probablemente no existían en ningún mapa convencional. Los tradicionalistas que creen que los linajes de vampiros deben permanecer puros. Aislacionistas que piensan que cualquier interacción con la humanidad es contaminación. Algunos de ellos te verán a ti y a nuestro eventual hijo como abominaciones a eliminar. Maravilloso, murmuré. He pasado de ser titular a objetivo de asesinato. En realidad, nunca estuviste en la pista de la tenencia. Ella señaló que tu registro de publicaciones era insuficiente y que te habían pasado por alto para un ascenso 2 veces. No finjas que estabas dejando atrás una brillante carrera académica. Dejé de caminar. Me investigaste. Antes de esta noche, sabías todo sobre mí. Por supuesto, dijo, sin molestarse en sonar disculpándose. ¿Pensaste que elijo parejas reproductoras al azar? Lo he estado observando durante 3 años, Dr. Whitmore, desde que publicó ese artículo sobre textos egipcios predinásticos e hizo ese salto fascinante sobre la evolución lingüística que sugiere una influencia externa en la civilización humana primitiva. El artículo que mencionó había sido mi trabajo más controvertido, el que me hizo reír en varias conferencias. Sugerí con evidencia lingüística cuidadosamente documentada que el desarrollo del lenguaje humano mostraba signos de instrucción externa como si los primeros humanos hubieran sido enseñados en lugar de evolucionar, naturalmente su comunicación. Leíste mi trabajo, dije algo como maravilla arrastrándose en mi voz a pesar de todo. Mi trabajo académico real, no solo mi expediente. He leído todo lo que has escrito, respondió ella, incluido tu manuscrito inédito argumentando que los mitos de vampiros en todas las culturas muestran demasiada consistencia para ser una invención independiente. Teorizaste algún tipo de realidad histórica subyacente a las leyendas, pero no pudiste presentarla para su publicación porque sabías que destruiría tu carrera. Ella sonrió. Tenías razón, por cierto, en casi todo. Su análisis lingüístico de los primeros textos es notablemente preciso. Habíamos llegado a un conjunto de puertas que se abrían a un balcón con vista a los jardines que definitivamente violaban varias leyes de la botánica y posiblemente de la física. Aquí crecieron plantas que no deberían existir. Flores que florecen con pétalos como oscuridad cristalizada. Árboles con corteza que parecían absorber la luz. Fuentes que fluían con líquido que podría haber sido agua, pero reflejaban imágenes de lugares que no estaban en el jardín o posiblemente en ningún lugar de la tierra. Este es mi jardín privado, dijo la reina, saliendo al aire frío y oliendo a rosas de invierno y piedra antigua. Aquí se permiten pocos. Considéralo un privilegio y un santuario. Cuando la política vampírica se vuelve demasiado intensa, puedes retirarte aquí. ¿Por qué estás siendo amable conmigo? Pregunté. La pregunta salió más vulnerable de lo que pretendía. Tienes lo que querías. Acepté el bono. No necesitas hacerme amigo o compartir espacios privados. Se volvió y se encontró con la luz de estrellas imposibles en lo alto. Era tan hermosa que dolía mirarla directamente. Porque a pesar de 4.000 años de existencia, me siento sola, dijo simplemente. Tengo súbditos y sirvientes, aliados y enemigos. Pero no he tenido un igual en más tiempo del que ha existido tu idioma. Alguien que pueda desafiarme intelectualmente, que no tenga miedo de discutir, que me vea como algo más que una reina o un depredador. No soy tu igual, protesté. Eres antigua y poderosa y yo soy mi pareja elegida, interrumpió, unida a mí por magia lo suficientemente fuerte como para alterar la realidad. Padre de mi heredero y pronto seré considerablemente más que humano. Ella se acercó. El diferencial de poder siempre existirá. James, ¿puedo llamarte James? Pero no tienes que realizar servilismo. En privado, al menos preferiría que permanecieras exactamente tan desafiante y argumentativo como lo estuviste en la sala del trono. Esa es una preferencia peligrosa, dije. Pero sonreía a pesar de todo.
Tengo opiniones sobre básicamente todo. Bien, dijo ella. Yo también. Y no he tenido a nadie interesante para debatir en siglos. Mi corte está llena de aduladores y operadores políticos. Me dicen lo que creen que quiero escuchar. Ella hizo una pausa, mirando hacia su jardín imposible. Dime lo que realmente piensas. Malditas consecuencias. Eso es refrescante, valioso, tal vez incluso necesario. Nos quedamos allí en un cómodo silencio durante varios momentos, observando cómo se movían por el jardín cosas que no eran animales ni plantas, sino algo intermedio, criaturas que existían en los espacios entre categorías. Estoy aterrorizado. Finalmente admití, de todo esto. De cambiar de política vampírica, de convertirme en padre de algo que ni siquiera puedo conceptualizar todavía, de decepcionarte. El miedo es apropiado, respondió ella. De lo que debería preocuparse es si el miedo desaparece por completo. Eso significaría que dejaste de ver el peligro, dejaste de respetar la complejidad. Su mano encontró la mía, los dedos entrelazados. Pero no creo que me decepciones, James. Ya estás superando mis expectativas. Oh, todavía no he hecho nada excepto discutir y casi desmayarme. Todavía estás aquí, dijo simplemente. Sigue en pie, sigue cuestionando, todavía fundamentalmente a ti mismo. A pesar de todo lo que pasó esta noche, la transformación no se romperá. Qué raro y precioso. En la distancia, algo que aullaban. Un sonido que no era ni lobo ni ningún animal podía identificar, haciendo eco en el recinto del palacio con los tonos que sugirió gran tamaño y considerable de hambre. ¿Qué fue eso? Me preguntó orgulloso de que mi voz se mantuvo estable. Guardián de la bestia, la reina respondió casualmente. Mantenemos varios en el terreno. Ellos patrullan las fronteras exteriores, desalentar casual transgresión. Ella miró a mí. Te estás tomando esto notablemente bien. La mayoría de los humanos recién unidos tienen crisis psicológicas completas en este momento. Tengo un doctorado en lenguas antiguas y civilizaciones muertas. Le dije, he pasado años estudiando cosas que la mayoría de la gente piensa que son mitología. Descubrir que todo es real es en realidad menos perturbador que descubrir que todo fue fantasía. Hice una pausa. Además, creo que estoy en shock. El colapso mental completo probablemente esté programado para mañana. Ella se rió. Ese sonido musical que vibraba a través de mis huesos realzados. Probablemente sea prudente programarlo. Mañana tenemos varios rituales importantes. Tendrá que presentarse formalmente ante el tribunal. Comience su régimen de entrenamiento. Reúnase con los médicos de la corte para monitorear su transformación. Ella apretó mi mano. Pero esta noche, deberías descansar. Su cuerpo necesita tiempo para integrar completamente los cambios. Ella me condujo de regreso al interior a través de pasillos que definitivamente tomaron una ruta diferente a la que habíamos llegado, llegando finalmente a un conjunto de habitaciones que de alguna manera eran palaciegas y cómodas. Grandes ventanales daban a los jardines imposibles, una cama con dosel que podría haber dormido una estantería familiar cubriendo paredes enteras, y noté con genuino placer un enorme escritorio colocado para captar la luz de la luna ya abastecido con papel e implementos de escritura. Tus aposentos, dijo la reina, conectados al mío por esa puerta de allí, pero se cierran por tu lado. No me entrometeré sin invitación. ¿Dónde estarás? Le pregunté, de repente, sin querer que se fuera. Ella era el único punto de familiaridad en toda esta situación surrealista. El ancla que hizo que todo esto se sintiera real en lugar de elaborada pesadilla. Cerca, prometió. Siempre cierra ahora. El vínculo asegura que sabré si estás angustiado. Intenta dormir, aunque sospecho que tu mente aún no lo permitirá. Se movió hacia la puerta de conexión, luego hizo una pausa. James, gracias por decir que sí, por arriesgarte. Sé que te costó todo lo familiar. No estoy seguro de tener muchas opciones, respondí honestamente. En realidad no una vez que crucé esas puertas, el resultado probablemente fue inevitable. Quizás, estuvo de acuerdo. Pero podrías haber luchado más duro, podrías haber corrido. Usted eligió permanecer a participar. Eso importa. Ella sonrió y por un momento vi el pasado de la antigua depredadora, algo que podría haber sido vulnerabilidad. Dormir bien, James Wedmore. Mañana tu nueva vida comienza en serio. Entonces ella se había ido, el cierre de la puerta con un chasquido suave que sonaba muy final. Yo estaba sola en un vampiro palacio, unidas a un inmortal de la reina, se comprometió a engendrar un heredero a un trono que rige desde las sombras, que se transforman en algo entre el hombre y el monstruo, y absolutamente completamente monumentalmente en sobre mi cabeza. Me reí, comencé a reír y no pude parar, colapsándome en la cama absurdamente lujosa con sonidos que probablemente estaban al borde de la histeria, pero sentí que era la única respuesta apropiada a los eventos de la noche. Eventualmente, la risa se desvaneció en un silencio agotado.
Me quedé allí, sintiendo que mi cuerpo transformado se acomodaba en su nueva configuración, sintiendo el vínculo vibrando en mi pecho como un segundo latido del corazón y traté de procesar todo lo que había sucedido. Venía a burlarme de un programa de cría. Me había quedado a debatir filosofía con una reina vampiro. Terminé aceptando engendrar a su heredero y transformarme en algo sin precedentes. Mi vieja vida se había ido, borrada, borrada. James Whitmore, el archavista, oficialmente muerto y enterrado. En lo que me convertí ahora no estaba escrito en absoluto. Una historia sin precedentes y sin desenlace garantizado. Fue aterrador. Fue emocionante. Fue absolutamente una locura. Y no podía esperar a ver qué pasaba después. Los meses que siguieron fueron simultáneamente los más difíciles y extraordinarios de mi existencia. La transformación se había estabilizado, pero aprender a usar capacidades mejoradas mientras navegaba por la política de vampiros resultó ser un desafío en formas para las que mi formación académica no me había preparado. La corte era un laberinto de facciones, alianzas y disputas que se remontaban siglos atrás. Cada conversación contenía múltiples capas de significado. Cada gesto podría interpretarse como posicionamiento político. Cometí errores constantemente, respaldando al vampiro equivocado en una disputa, usando honoríficos incorrectamente, insultando inadvertidamente líneas de sangre antiguas por ignorancia de la etiqueta compleja. Pero la reina tenía razón en una cosa. Mi obstinada negativa a realizar servilismo en realidad me ganó el respeto de ciertos sectores. Los vampiros, aprendí, valoraban la fuerza y la autenticidad. Aquellos que vieron mi franqueza como refrescante se convirtieron en aliados. Aquellos que lo veían como una falta de respeto se convirtieron en enemigos. El entrenamiento fue brutal. Instrucción de combate de guerreros que habían luchado en batallas de las que solo había leído en los libros de historia. Educación política en las formas de poder que nunca imaginé que existieran. Teoría mágica porque sí, la magia era real y seguía reglas tan rigurosas como cualquier ciencia natural. Lecciones de idiomas y dialectos hablados por criaturas que técnicamente no eran vampiros, pero cayó bajo el dominio de la reina. Y a pesar de todo, los rituales, ceremonias realizadas bajo alineaciones celestiales específicas, invocando poderes que apenas entendía, tejiendo gradualmente el marco mágico que permitiría a un vampiro y un humano convertir algo más en una descendencia viable. Cada ritual nos acercó, profundizó el vínculo, transformó mi comprensión tanto de la reina como de mí mismo. Aprendí su nombre, el verdadero, no los títulos que usaban sus súbditos. Aprendió mis miedos, mis sueños, las pequeñas vulnerabilidades que había escondido detrás del desapego académico. Nos convertimos en algo más que gobernante y pareja elegida. No del todo iguales. El diferencial de poder era real y permanente, pero socios genuinos que trabajaban hacia un objetivo compartido. 6 meses después de la noche en que me reí del programa de reproducción, los médicos confirmaron la concepción. Contra toda probabilidad biológica, algo estaba creciendo. Un niño que sería a la vez vampiro y humano, que heredaría el antiguo poder y la obstinada mortalidad en igual medida. La reina me tocó la cara con rara gentileza cuando escuchó la noticia. Nuestra heredera, dijo en voz baja. Nuestra apuesta, nuestra esperanza de que algo nuevo pueda surgir de la síntesis. Sin presión, respondí, pero sonreía, moviendo una mano hacia su estómago a un plano donde Impossible Biology estaba elaborando a nuestro hijo. El intento de asesinato se produjo 3 semanas después. Atacaron de noche. Irónico dado que los vampiros no duermen y la noche es cuando son más fuertes. Pero aparentemente la facción tradicionalista no tenía mucha planificación táctica. 5 asesinos rompieron las defensas del palacio, matando a 3 guardias e hiriendo a una docena más antes de llegar al ala privada de la reina. En cambio, me encontraron a mí. Estaba en la biblioteca porque, por supuesto, estaba investigando algo trivial cuando irrumpieron por las puertas con armas de plata y madera. Materiales que podrían matar permanentemente incluso a vampiros. La abominación, el asesino principal silbó, y sus colmillos eran más largos que los más prominentes de la reina. Suciedad humana contaminando el linaje puro. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber corrido, pedido ayuda, intentado esconderse. En cambio, sentí que la ira surgía a través del vínculo. Sentí la furia de la reina ante la amenaza a lo que era suyo. Sentí que el poder inundaba mi cuerpo transformado en respuesta. Había estado entrenando durante 6 meses con guerreros que habían olvidado más sobre el combate de lo que las fuerzas especiales humanas aprenderían jamás. Había estado absorbiendo reflejos vampíricos, fuerza mejorada, velocidad sobrenatural. Había estado cambiando, convirtiéndome en algo nuevo. Me mudé. El primer asesino murió antes de darse cuenta de que había dejado mi silla. Le agarré la garganta con una mano. Cuando tuve mi agarre se volvió lo suficientemente fuerte como para aplastar huesos y lo arrojé a sus compañeros con una fuerza que destrozó costillas y muebles. Los otros eran más rápidos, más experimentados.
Hemos luchado a través de la biblioteca en un desenfoque de movimiento que habría sido invisible a los ojos humanos. Libros volaron, estantes derrocado, no tiene precio manuscritos quemados y derramado el aceite de la lámpara. Me tomó de las heridas, una cuchilla a través de mi hombro, garras de barrera a través de mis costillas, pero las lesiones cerrado casi de inmediato. Transformación que otorga regeneración que no había poseído antes. Cuando la reina llegó, dibujado por el vínculo de la advertencia, de que ella me encontró de pie entre 4 cadáveres y un asesino que había sido lo suficientemente inteligente como para rendirse. Estaba cubierto de sangre. El suyo en el mío, respirando con dificultad, la adrenalina de hacer mi tiemblan las manos. Bueno, dijo, examinando la carnicería con una expresión que no pude leer del todo. Esa es ciertamente una forma de anunciar que terminaste de transformarte. Bajé la vista a mis manos. Todavía en forma humana, pero más fuerte, más rápido, capaz de violencia que nunca había imaginado. Los maté, dije. La realidad de que golpeé. Acabo de matar a 4 personas. 4 vampiros que vinieron a asesinarte a ti y a nuestro hijo por nacer, corrigió, acercándose. 4 asesinos que tomaron una decisión y enfrentaron las consecuencias. Su mano tocó mi cara. ¿Cómo te sientes? No lo sé, lo admití. Debería sentirme culpable, traumatizada, pero sobre todo me siento satisfecha. Ellos te amenazaron a nuestro hijo, y yo los detuve. Eso se siente bien. El vínculo, explicó, está remodelando tu moralidad, alineando tus instintos con los míos. Te estás volviendo protector, territorial. Es natural para la psicología de los vampiros, aunque generalmente los humanos retienen más culpa. Ella me estudió. Debería preocuparme, probablemente, dije honestamente. Estoy cambiando de maneras que no entiendo completamente, pero confío en que me digas si me convierto en algo monstruoso. No eres monstruoso, dijo con firmeza. Te estás transformando, adaptando, convirtiéndote en lo necesario para sobrevivir en este mundo. Ella me besó, saboreando sangre y victoria. Te estás convirtiendo en mío, James. Completamente finalmente mío. ¿Eso te asusta? Sí, dije, pero no lo suficiente como para arrepentirme de esto. El niño nació en el solsticio de invierno en una cámara ritual donde la magia era tan espesa que se hacía visible, girando en patrones que los ojos humanos no podían percibir por completo. El parto duró 3 días y requirió la asistencia de una docena de practicantes mágicos y el sacrificio de poder que dejó debilitada incluso a la reina. Pero cuando terminó, cargamos a nuestra hija. Era perfecta, diminuta, imposiblemente hermosa, con los ojos carmesí de su madre y lo que juré era mi mandíbula obstinada. Ella gimió con un volumen sorprendente por algo tan pequeño. Y el sonido resonó por la cámara como música. Nuestro aire, susurró la reina, acunándola contra su pecho con sorprendente ternura por alguien habitualmente tan sereno. Nuestra síntesis, nuestra esperanza. Toqué la pequeña mano del bebé y ella agarró mi dedo con una fuerza que sugería que había heredado algo más que genética. Ella va a causar problemas, predije. Ya puedo decirlo. Bien, dijo la reina, sonriendo. Problema significa fuerza. Significa que no será controlada fácilmente. Ella me miró y en sus ojos antiguos, vi algo que podría haber sido amor o lo más cerca que una criatura como ella podría estar. Gracias, James, por arriesgarte, por quedarte, por darme esto. Gracias por elegirme, respondí. Por ver algo que valga la pena preservar en un arcavista del sótano con habilidades sociales cuestionables. Vi a un hombre que se reía del poder. Ella dijo. Que se paró ante una reina vampiro y argumentó ética, que se negó a dejarse intimidar incluso cuando la sabiduría sugería sumisión. Ella hizo una pausa. Todavía lo veo evolucionado, más fuerte, más peligroso, pero fundamentalmente el mismo tonto terco y brillante que tomó la decisión imposible. Nuestra hija eligió ese momento para agarrarnos los 2 dedos como si nos unieran. En ese momento, en esa antigua cámara donde la magia todavía giraba, nos convertimos en lo que habíamos estado construyendo todo el tiempo. No solo gobernante y consorte, no solo vampiro y humano convertidos en otros, sino familia. El futuro seguía siendo incierto. Los tradicionalistas nunca aceptarían plenamente este precedente. Nuestra hija enfrentaría desafíos que ni los niños humanos ni los vampiros experimentaron. Mi propia transformación continuaría evolucionando en direcciones impredecibles. Pero estar allí sosteniendo la prueba de que lo imposible podría volverse real, que las barreras entre las especies podrían superarse, que el desafío obstinado combinado con el poder antiguo podría crear algo genuinamente nuevo. No me arrepentí de nada. Me había reído de un programa de cría. La reina vampiro me había elegido a mí y juntos habíamos hecho una apuesta por el futuro que podría cambiarlo todo. Fue una locura. Era peligroso. Violó todos los principios de toma de decisiones cuidadosa que había tenido. También fue la mejor elección que había hecho.
En los años que siguieron, nuestra hija creció a una velocidad sobrenatural, mostrando habilidades que no eran ni completamente vampíricas ni completamente humanas, sino algo sin precedentes. Ella cuestionó todo, desafió todas las tradiciones, heredó tanto el poder de su madre como mi obstinada negativa a aceptar la autoridad sin razón. Ella era, en resumen, exactamente lo que necesitaba el mundo de los vampiros, un puente entre especies, una síntesis de la fuerza ancestral y la adaptabilidad humana, una prueba de que las viejas costumbres podían evolucionar sin romperse. Y cuando finalmente asumió el trono, muchos siglos después, cuando la reina finalmente decidió transmitir la carga del gobierno, transformó la sociedad de vampiros desde adentro, implementando reformas que equilibran la tradición con el progreso, el poder con el consentimiento. Pero esa es otra historia. Cuando todavía estoy viviendo, todavía escribiendo, todavía descubriendo las implicaciones de la elección que hice esa noche cuando me reí de lo imposible y luego elegí abrazarlo. Dicen que los humanos se definen por sus elecciones. Si eso es cierto, entonces elegí convertirme en algo más que humano al asociarme con algo antiguo, poderoso y aterrador. Elegí ayudar a crear un futuro que ninguna especie podría haber logrado sola. Elegí contra toda sabiduría e instinto de supervivencia reírme del poder y luego enseñarle a reírse de él.